Hola amigos míos, ¿alguna vez se han preguntado por qué solemos hacernos tanto la vida de cuadritos? ¿Por qué mental y emocionalmente pareciera que hay algo que nos está complicando la existencia todo el tiempo? Hoy vamos a hablar de 5 consejos de Epicuro aplicados al siglo XXI y ver cómo, aplicado de manera simple, podemos realmente, al prestar atención al momento presente, hacer una vida mucho más placentera y mucho más gratificante. Estaba yo paseando por YouTube, a mí YouTube me encanta, y de pronto apareció un reportaje que hacía una referencia acerca de cuál era la interpretación de Jesucristo en el Islam. Y me llamó mucho la atención porque el Islam, pues evidentemente, incluye a Jesús. No sabía yo hasta dónde, pero pues lo incluye como un gran maestro dentro de la religión islámica. Pero de ahí me brinqué un poco al cristianismo y de pronto me vi en el sufismo y de pronto me vi en una serie de cosas en donde fui dándole vueltas a las vueltas. Como decía mi amiga Lucía, empecé a rizar el rizo y me di cuenta que es respetable la religión, la filosofía, el estudio que cada uno tenga sobre la propia vida, pero siempre que estemos en 2 caminos importantes: el amor, que realmente nos demos cuenta que lo más poderoso del mundo verdaderamente está en el amor, laboralmente, en pareja, en familia, en amigos, en vida, en amor propio, etc. Y por supuesto, vivir una vida de paz. Y dentro de los estoicos, me gustan 2 estoicos particularmente. Me gusta mucho Marco Aurelio, pero Marco Aurelio es mucho después de Epicuro, que es del que voy a hablar el día de hoy. Y algo que me gusta de Epicuro es que Epicuro propone varias estrategias para ser feliz. De hecho, tiene un material, tiene un libro donde habla de esto, y actualmente hay un autor que creo que es norteamericano y no recuerdo su nombre, que habla la felicidad según Epicuro, en donde hace una reflexión con los puntos que él plantea, pero muy actualizado. Y en ese sentido, yo siempre propongo lo siguiente: la felicidad para mí, yo la vinculo no a un estado de algarabía continuo en donde eternamente estoy tocando el pandero y las castañuelas. Yo lo veo como aprender a vivir en paz, aprender a fluir con lo que es. Y es un poco lo que proponen los estoicos desde antes de Cristo. O sea, en la medida que uno aprende a vivir en paz, a aceptar las cosas que son, a fluir con lo que no está en nuestras manos cambiar y cosas por el estilo, podemos vivir de una manera más placentera. Los problemas empiezan a surgir, y aquí por supuesto que lo veo en mi propia historia. Cuando tenía yo, por ejemplo, 30 años, tratando de coaccionar a mi esposa, tratando de coaccionar la vida, tratando de coaccionar las circunstancias, tratando de coaccionar muchos resultados, en donde empiezas a pelearte con la vida y realmente te das cuenta que no solamente no puedes solucionar lo que hay que solucionar, sino que además de todo, estás sufriendo, te estás desgastando, te estás autoexterminando. Y lo que nos encuentra, o de pronto nos parece difícil encontrar más bien, es dónde está ese balance entre aceptar lo que no se puede cambiar y enfocarnos en lo que sí se puede cambiar. A mí me gusta cuando habla Epicuro del hedonismo, porque el hedonismo es algo que mucha gente confunde, al menos como lo propone Epicuro. Vamos a hablar en un momento más del hedonismo, porque incluso el hedonismo mucha gente lo confunde con ser sibarita. Ser sibarita es una persona a la que le gusta el lujo y puede vivir complacido en los excesos, y no critico de ninguna manera el que alguien sea sibarita. Si tienes mucho dinero y puedes andar en yates y en vuelos de primera clase y con champañas elegantes, pues qué bueno que lo tengas. Y por supuesto que no me peleo con eso. Y si tengo para una buena botella de champán y se me antoja y tengo los recursos, pues me la tomo, encantado de la vida. Y si voy a ir a Europa y me das a escoger entre viajar en primera clase y viajar en turista, por supuesto que voy a escoger primera clase. Pero él no habla de ese tipo de hedonismo, sino que realmente, para empezar, nos salimos del concepto de sibarita y nos metemos al hedonismo, en donde más propiamente podríamos decir vivir una vida de satisfacción, de complacencia y de plenitud.
Pero también dentro del hedonismo, Epicuro plantea tres maneras. En lo que es el deseo natural del ser humano, que son las cosas más básicas que requerimos. Luego viene un segundo deseo, en donde ya es, digamos, más pretencioso, más aspiracional, pero todavía puede ser algo relacionado al confort. Y luego viene el hedonismo banal, que es cuando empieza a entrar ya en ese perfil de ser sibarita. Algo que dice, por ejemplo, tomé mi nota, y entonces, en primer lugar, hay que comprender algo. Es increíble que Epicuro, siendo del siglo IV a.C., tenga una vigencia absoluta que se repite en muchas otras propuestas filosóficas religiosas, hasta Eckhart Tolle, que es un filósofo contemporáneo en donde la propuesta de Eckhart Tolle que más puntualiza es la de estar en el momento presente. ¿Cuánto trabajo nos cuesta permanecer en el momento presente? La mente vive eternamente viajando entre el pasado, que es lo que lo lleva a ser la víctima, las depresiones, las sensaciones, las arrogancias de lo que fui, de lo que he sido, de lo que he creado, y por supuesto la ansiedad que tiene más bien que ver con el futuro. Generalmente cuando estás ansioso es por temor al futuro, es por temor a que algo ocurra. Entonces cuando nosotros vemos a Epicuro, lo primero que propone, y la primera cosa que te propongo el día de hoy es, él propone practicar la austeridad disfrutando lo sencillo. Y cuando hablamos de autoridad disfrutando lo sencillo, si tú me sigues, yo siempre digo que hay 4 cosas básicas que tenemos que cuidar en la vida todos, seas millonario o seas una persona de clase media alta, clase media baja o de escasos recursos. Siempre digo, las 4 cosas básicas que hay que cuidar es tener un techo, tener un abrigo, tener alimento y, por supuesto, pues tener salud. Una persona que tiene salud es más fácil que genere las otras 3. A partir de que tengo salud, me puedo proveer con mi trabajo de un techo, de alimento y de abrigo. Y esto es justamente cuando empezamos a hablar del hedonismo de Epicuro, porque justamente lo que él dice es el deseo de las cosas básicas, que son las que te mantienen bien. Y si tú realmente tienes techo, abrigo, alimento, salud, tienes un sustento, puedes estar bien. El problema empieza cuando el ego nos empieza a demandar un hedonismo superior. O sea, no quiero el autobús, quiero el automóvil, que si lo puedes tener está bien, no me peleo con eso. Pero luego viene el otro hedonismo todavía superior, que ya nos vamos a hacer el sibarita. Ah, no, yo no quiero cualquier automóvil, yo quiero un Mercedes, o quiero un BMW, o quiero un Ferrari, o quiero lo que tú quieras. En la medida que uno aprende a aceptar que puede estar bien con las cosas sencillas de la vida, teniendo justamente esto que hemos dicho, que es techo, alimento, salud, abrigo, etcétera, uno puede evidentemente vivir una mejor vida. Entonces lo primero que yo te propondría es, enfócate a agradecer lo que hoy ya tienes y tienes cubiertas estas 4 cosas de la base, para que realmente comprendas que una vez que tenemos eso, podemos disfrutar de una manera sencilla la vida, podemos disfrutar lo que vamos viviendo cotidianamente. Y nos lleva justamente a ese punto en donde lo vinculo y está prácticamente explicado. Él propone reflexionar sobre nuestros deseos. Y cuando dice reflexionar nuestros deseos, justamente está hablando de ese hedonismo. ¿Es algo básico? ¿Algo que requiero? ¿Es techo? ¿Es alimento? ¿Es abrigo? ¿Es sustento? ¿Es salud? Bueno, hay que trabajarlo. Estoy sufriendo porque es algo que ya se sale de ese hedonismo básico y empiezo a buscar cosas materiales más elevadas, incluso las más fatuas o las más frívolas, que es cuando empezamos a buscar fama, que la fama verdaderamente puede ser sumamente efímera y que gratifica el ego, y que cuando llegamos a ser famosos y perdemos la fama, podemos sufrir muchísimo. Y es algo totalmente incorpóreo, es algo realmente banal, es algo totalmente fatuo. En cambio, lo básico siempre lo vamos a requerir, porque para poder vivir en este plano terrenal necesitamos comer. Y mientras mejor sea nuestra salud y el techo y el abrigo es mejor. Lo tercero que propone Epicuro es cultivar la amistad. Y muchas veces yo leo en los comentarios de los amigos del canal que con la edad o vamos perdiendo amigos,
o nos vamos distanciando, o vamos generando distintas ideas, y en muchos de los casos nos vamos quedando solos. Pero también, una vez más, cuando habla Epicuro de las relaciones, no habla de la amistad necesariamente, de las amistades estrictamente estrechas, de relaciones inseparables. Habla, por supuesto, de que qué bueno es tener un buen amigo, que sea un confidente, alguien que te acompañe, que puede ser incluso tu pareja, que puede ser incluso tu hijo, que puede ser alguien que has conocido en la calle y has estrechado una muy buena relación. Pero yo también lo referiría a las relaciones que estableces con todas las personas, porque establecer buenas relaciones depende en gran parte de uno mismo, no depende de las otras personas. O sea, en el momento en que yo entro a un elevador, de verdad esto lo vivo cotidianamente. Muchas veces la gente no tiene ni la intención de saludarte, pero si en vez de criticarlo y decir, no tuvo ni la intención de saludarme cuando entró al elevador, lo que tú haces es decir, buenos días, buenas tardes. A veces la gente incluso se sorprende porque no esperaba que tú fueras a tomar esa conducta. Pero amorosamente, en vez de esperar y poder refunfuñar egoístamente por qué la gente no es amable, empezamos nosotros, puede que la otra persona refunfuñe y diga, no, está bien, no pasa nada, algo trae en su interior. Pero cuando tú te vas relacionando, y esto a mí me llevó muchos años entenderlo, cuando dejas de ver a los empleados como empleados y los empiezas a ver como seres humanos, como seres, todos somos seres, que estamos interpretando distintos personajes. Entonces, cuando llegas al supermercado, es un ser humano que está ejecutando el personaje de una cajera o de un acomodador de comestibles en los pasillos, o me encuentro con Arturo, que está siendo el agente de seguridad, o me encuentro con Abby, que es la recepcionista del edificio. Es decir, todos tenemos una ilusión, un sentir, llámale como quieras, alma, espíritu, energía, como tú le quieras llamar, y estamos corporizados en un personaje. Entonces, cuando Epicuro habla también de amistad, habla de ser afables, de ser amables, de ser gentiles, de ser cordiales, y cuando realmente sonríes más y hablas con amabilidad y das un saludo y eres simplemente amable, la vida también es más amable. Y el siguiente punto es algo que ya tiene que ver con algo que se habla muchísimo hoy en día a partir de Eckhart Tolle. Creo que es el mayor promotor de la presencia, de la conciencia, del momento presente. Y esto es algo que es increíble, porque si nos vamos aún antes de Epicuro y aún antes de los estoicos, y nos vamos desde el hinduismo y desde el budismo, y desde cuando nos hablan de Maya, que es la ilusión de la vida, desde ahí se habla del momento presente. Y hoy seguimos luchando con el momento presente. Pero seguimos luchando con el momento presente porque al ego le encanta irse al pasado. El ego vive entre el pasado y el futuro. Y el futuro lo ve o con ansiedad, con miedo al futuro, o lo ve con arrogancia de es que yo voy a ser y vas a ver, o en el pasado, en lo que yo era, o en ser la víctima. Pero el poder está siempre en el presente. El poder de lo que estamos hablando ahora y de lo que habla todos los libros de Eckhart Tolle, Una nueva tierra, Practicando el poder de la hora, el poder de la hora en sí, todos los materiales y todos los videos de Eckhart Tolle tienen una base, que es estar en el momento presente. Y yo esto lo vinculo a una palabra, amor. Si nosotros realmente nos enfocamos en vibrar en el amor, en el momento presente, todo lo que estamos hablando de Epicuro y todo lo que estamos hablando de los puntos, observa cómo se relaciona todo al presente y el amor. Mira, hoy practico la austeridad y disfruto la sencillez, aquí y ahora. Y cuando hablamos de austeridad, no hablamos de pobreza, hablamos de no vivir en el exceso de las opulencias. 2, hoy reflexiono sobre mis deseos, en el presente, con amor. ¿Para qué? Pues justamente para no sufrir por deseos inútiles, para vivir realmente en comprender si son deseos básicos, si los puedo cumplir, si de alguna manera decido engancharme en ellos o deseo soltarlos. Hoy cultivo la amistad, hablando de buenas relaciones, aquí y en el presente.
Soy un ser tratando a otro ser con amabilidad, con gentileza y con amor. Y si su reacción no es tan favorable como yo esperaría, cuidado con el ego, porque si brinco, está brincando mi ego, no está brincando mi corazón. El cuarto es ese punto. Vivo en el presente y entonces evito la ansiedad del futuro. Esto es algo de lo que hablaba mucho Epicuro. La ansiedad tiene que ver con anticiparnos con miedo a lo que va a venir en el futuro. Es que no me van a querer, es que no me va a salir, es que no voy a cerrar la venta, es que me van a rechazar. No te anticipes el futuro. Enfócate en crear un buen presente para que entonces llegues al quinto punto, que es algo de lo que habla mucho Epicuro, que se llama disfrutar la serenidad interior, a lo que él llamaba ataraxia. La ataraxia es poder alcanzar serenidad. A mí me gusta muchísimo hacer una relación de la palabra paciencia. Mucha gente también confunde paciencia con tolerancia. Y para mí son dos cosas completamente diferentes. Cuando yo no te acepto como tú eres, no estoy en paz, estoy tolerándote. Y si te estoy tolerando, estoy cargándote. Y si estoy cargando, me voy a cansar. Y cuando me canse, lo voy a aventar. ¿Por qué? Porque no había paciencia, había tolerancia. La paciencia tiene más que ver, en mi propuesta personal, con mantener un estado de paz. Y ese estado de paz, propondrían los estoicos, que se obtiene aceptando las cosas como son. ¿Quiere decir que tenemos que ser permisivos? No, podemos incluso cerrar relaciones, poner límites, pero desde la paz. O sea, es decir, no estoy de acuerdo a negociar esto, no puede negociarse, no se puede negociar. Muy bien, valoro si acepto lo que es o genero una separación. No soy promotor de divorcios, atención, pero obviamente sí comprender con conciencia cómo son las cosas para que entonces pueda yo mantener esta ataraxia, que es mi propia serenidad. Si yo me mantengo en el presente, si yo me mantengo vibrando en el amor y yo me mantengo proponiendo y practicando las cosas que hemos hablado el día de hoy, pues te diría que lo que Epicuro propone y que podemos seguir practicando en el siglo XXI es practicar vivir una vida plena con aceptación, negociando lo que se pueda negociar, aceptando lo que no se pueda negociar, llegando a los mejores acuerdos posibles, pero siempre desde la paciencia, manteniendo un estado de paz, amándome primero que nada a mí mismo, porque recuerda que yo solo puedo darte lo que primero obtengo. Y como siempre digo, si aquí hay ignorancia, aquí hay malos sentimientos y aquí hay pobreza, no te puedo dar conocimiento, no te puedo dar amor y no te puedo dar riqueza. Hay que trabajar cada una de estas áreas y espero que esta reflexión te lleve a ser un estoico practicante del siglo XXI. Recuerda que los hábitos se generan por repetición constante de una acción o de un proceso de pensamiento y que agarrar estos 5 puntos y practicarlos cotidianamente te lleva a irlos anclando poco a poco como mejores hábitos. También recuerda que un like y un corazoncito en tu comentario quiere decir que ya lo he leído. Bienvenidos tus comentarios, me da mucho gusto saludarte como siempre, te mando un cálido abrazo y espero que nos encontremos en nuestro próximo video. Hasta pronto.